ya embarca mucho, amén, y quiero pues tomar mi tiempo con él, pero vamos a rápido, Éxodo capítulo 33, ¿verdad? Si se pone en pie conmigo a leer la palabra del Señor, Éxodo capítulo 33, gloria a Jesús, ¿verdad? Quisiera excusar a mi esposa que en el día de hoy pues cayó enferma, ¿verdad? Y pues ahora mismo, ¿verdad?, la dejé en casa con calor frío y con fiebre, y pues manténganlas en oración, ¿verdad? Que Dios pues sea el que sane, que Dios es el que sana, amén. Él es nuestro médico por excelencia. Éxodo capítulo 33, versos 7 en adelante, amado. Amén, ¿lo tenemos? Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice así, 33, verso 7. Éxodo 33, verso 7. Amén. Amén. La palabra se lee así. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, por todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Qué bueno es el Señor. Y dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia en este momento, mi Señor. Jehová, hemos adorado tu nombre, hemos venido, Señor amado, y hemos entregado delante de ti alabanza, adoración, hemos clamado a tu presencia. Jehová, en este momento, Dios mío, nos sentamos a estudiar tu palabra. Dios del cielo, te pido, mi Señor, que en esta noche tú nos hables, que en esta noche tú nos ministres, Señor, que tú nos enseñes, Dios mío, los misterios de tu palabra, que tú nos ayudes a entender, Dios mío, Señor, tus propósitos, Señor amado, en todo esto, Señor. Como esto todo refleja a tu Hijo, refleja el plan de salvación, refleja tu gracia, tu misericordia hacia tu iglesia y hacia tu pueblo y hacia este mundo entero, mi Dios. Te damos gloria y honra, Padre mío, porque son tuyas y a ti pertenecen. En el nombre del Señor. Amén, amén y amén. Aleluya. Se puede sentar. Gloria al nombre del Señor. ¿Verdad? En el día de hoy, como dije, ¿verdad?, vamos a estar hablando de lo que es el lugar santo. La semana pasada, yo no sé si ustedes se acuerdan de las cosas que hablamos la semana pasada. Estamos hablando de las cubiertas del tabernáculo. Estamos hablando de, ¿verdad?, las columnas que alzaban y mantenían el tabernáculo en pie. Las barras de oro que tenía estas columnas del tabernáculo, que mantenían el tabernáculo firme en su lugar. Había algo interesante de la madera. ¿Alguien se acuerda algo interesante que tenía la madera? Exacto. La madera de acacia era una madera resistente al calor, resistente al fuego. Era una madera muy preciosa, muy necesaria. Todo el tabernáculo estaba hecho de la madera de acacia, ¿okay? Desde el altar de bronce a lo que vamos a estar estudiando en el día de hoy, la mesa de la proposición, el altar de incienso, el arca del pacto. Todo esto pues tenía,
madera de acacia, las columnas que mantenían el atrio afuera, las columnas que mantenían el tabernáculo de reunión en pie, todo tenía madera de acacia. Las barras que se usaban para poder transportar, ¿verdad?, los muebles eran también hechas de madera de acacia. Era un material muy importante. Era un material importante, al igual que el bronce, al igual que el oro, al igual, ¿verdad?, que el hierro. Todos estos eran materiales necesarios en el tabernáculo. Amén. Ahora, el lugar santo, quiero, si pasamos a la próxima, Jesse, papi. Ajá. Ok. Mientras yo estaba viendo esto y estudiando, ¿verdad?, me traía a la memoria lo que era la vida de un creyente, ¿ok? La vida del creyente, como es necesario, ¿verdad?, de que antes de servir a Cristo es necesario entrar por el proceso de lo que es el arrepentimiento. Amén. Antes de llegar, todos nosotros en un momento dado, ¿verdad?, no le servíamos a Cristo. Y al conocer de Cristo, ¿verdad?, nosotros le damos nuestra vida al Señor. Y el tabernáculo en una forma, ¿verdad?, representa esa vida del creyente, ¿verdad? Si podemos pasar desde el lado derecho hasta el lado izquierdo, a la puerta, ¿verdad? Nosotros entramos a la puerta, a la casa del Señor, entramos a la presencia de Dios en fe y nos encontramos con lo que es el altar de bronce, y en el altar de bronce nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Amén. En ese altar de bronce nosotros matamos lo que es el viejo hombre, nuestra vieja manera de ser, nuestros viejos deseos, nuestra vieja manera de vivir. Todo se mata allí, en el altar de bronce. Amén. Y entonces entramos en lo que es, ¿verdad?, el bautismo en agua. Amén. El sacerdote, gloria a Jesús, mientras va de camino de la entrada del tabernáculo hasta dentro del lugar santo, es necesario pasar por el altar de bronce. Es necesario lavarse en el lavacro. Amén. Y el lavacro es una representación, aleluya, del bautismo en agua. Amén. Aleluya. Y en ese bautismo de agua, ¿qué nosotros hacemos? Dejamos ahí nuestra vieja criatura, y de ahí en adelante nosotros ahora somos hijos de Dios. Amén. Y cuando dejamos nuestra vieja criatura, nos hacemos hijos de Dios, somos bautizados con ese Espíritu Santo. Aleluya. Ahora nosotros somos linaje escogido, nación santa, real. Amén. Ahora que nosotros aceptamos a Cristo, ahora la iglesia es real sacerdocio. ¿Y por qué esto es importante? ¿Por qué esta palabra es tan importante? El entender que la iglesia ahora es real sacerdocio. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Por qué es necesario entender que nosotros hemos sido hechos real sacerdocio? Nación santa, pueblo escogido, pero real sacerdocio. ¿Por qué es necesario entender que la iglesia ha sido hecha real sacerdocio? ¿Nadie? Amén. Porque hay que vivir en santidad. Sí, amén. Pero cuando nosotros nos hacemos real sacerdocio, es interesante, ¿verdad?, el que las palabras escogidas, porque el Espíritu Santo es que la iglesia ha sido hecha real sacerdocio. Porque el sacerdote es el único que puede entrar a dónde? Al lugar santo. El sacerdote es el único que puede entrar al lugar santo. ¿Ok? Nosotros en un momento dado éramos despojados de la gracia de Dios. En un momento dado estábamos lejos de la presencia de Dios. Y ahora
que hemos dado nuestra vida a nuestro Señor y hemos sido bautizados y limpiados por la palabra y su Espíritu nos ha llenado, ahora somos real sacerdocio y ahora nosotros podemos tomar el papel de sacerdote. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Eso es lo que nos permite a nosotros llegar a la casa del Señor, poder alabar al Señor, poder entrar aquí al frente, tomar el micrófono y poder, aleluya, llevar al pueblo a una adoración, al devocionar, traerle palabra, aleluya. ¿Por qué? Porque la iglesia funciona como un ¿qué? La iglesia funciona como un tabernáculo. ¿Ok? La iglesia funciona como un tabernáculo. Y ahora todos hemos sido hechos real sacerdocio, significando que ahora todos nosotros podemos compartir dentro de la casa del Señor. Podemos compartir dentro del lugar santo. Todos juntos podemos ahora compartir de la grandeza de nuestro Dios. Amén. Ahora como un solo cuerpo. Entonces, aleluya, la palabra del Señor es clara que ahora somos hechos real sacerdocio. Si no fuera por el sacrificio de Jesús, la iglesia no podía ser una real sacerdocio, un pueblo de real sacerdocio. Es necesario lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario, para ahora como iglesia poder, ¿verdad?, participar del lugar santo. Aleluya. ¿Y qué hay en el lugar santo? Gracias. ¿Qué hay en el lugar santo? Vamos al libro de Éxodo, capítulo 26. Éxodo, capítulo 26, versos 36 y 37. Éxodo 26, 36 al 37. Amén. Sí. Aleluya. Dice, harás la puerta del tabernáculo. Ahora estamos entrando, ¿verdad?, a la puerta, no la puerta del atrio. Ahora estamos entrando a lo que es la puerta del tabernáculo de reunión, donde existe el lugar santo y el lugar santísimo. La puerta donde únicamente los sacerdotes podían entrar. Esta puerta donde los sacerdotes podían entrar tienen unas especificaciones, ¿ok? Número 1. Tenía cortinas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. ¿Ok? Obra de recamador. Similar a la primera cortina que cubría el tabernáculo de reunión. ¿Y alguien se acuerda algo que tenía especial y único? Esa cobertura. Tenía algo que hablamos la semana pasada. Tenías unos querubines. Aleluya. Y esos querubines representaban, ¿verdad?, los ángeles cercanos a la presencia de Dios. De esa misma manera como le cubría, aleluya, esa cobertura cubría por encima, también existía en la puerta del tabernáculo. Amén. Porque habíamos hablado de que los querubines eran ¿qué? Eran protectores del trono del Señor, protectores de lo que le pertenece a Dios. ¿Y qué había tan importante en ese tabernáculo de reunión? El arca del pacto. Si había algo importante, aleluya, además de lo que vamos a estudiar en el día de hoy, la pieza más importante era el pacto, el arca del pacto. Allí estaba la presencia de Jehová. ¿Ok? En esa arca del pacto, si no estaba dentro del pueblo de Israel, Israel andaba sin Dios.
Aleluya, en un momento dado Israel entra en guerra, ¿verdad? Con los filisteos, y los filisteos le quitan el arca del pacto. Aleluya. Y Israel se queda sin la presencia de Dios. Aleluya. Y cuando eso llega a los oídos de la gente empiezan a morir. Las mujeres empiezan a llorar. Aleluya. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no está. Entonces los querubines que habían allí, aleluya, pintados y reflejados en estas cortinas, representaban los querubines protegiendo el arca del pacto. El tabernáculo, aleluya, si a lo mejor no tuviera el candelero de oro, a lo mejor funcionaba. Si el tabernáculo no tuviera, aleluya, a lo mejor la mesa, ¿verdad? De los panes de proposiciones, a lo mejor funcionaba. Pero si el arca del pacto no estaba en ese tabernáculo, olvídese que lo que estaban haciendo ahí era para nada. Porque la nube que descendía del cielo descendía sobre el arca del pacto. Ahora, esos querubines protegían el tabernáculo. Pero algo que me llama la atención es que, aleluya, la descripción número 2 es que además de que había un velo igualito al velo que cubría, ¿verdad? La cobertura que cubría el tabernáculo, era que habían ¿cuántas columnas? 5 columnas de acacia. Eran cubiertas de oro, pero eran 5. Sus capiteles eran de oro. Los capiteles de afuera eran de bronce. Los otros eran de plata. Pero estos que daban entrada al lugar santo, estos eran de oro. ¿Ok? Tipificando lo puro, lo santo y lo grandioso que hay aquí adentro. ¿Ok? Y en esta puerta tenemos estas capiteles de oro fundadas, aleluya, con bases de bronce para ella. Pero me llama la atención, ¿verdad?, de que la entrada tenía 5 columnas de acacia. El número 5, yo no sé, ¿alguien sabe numerología de bíblica? ¿Significa qué? Número 5 significa la gracia. ¿Ok? El número 5 significa gracia. Esto nosotros lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? De cómo el tabernáculo de reunión tipifica la iglesia actual. Y el 5 en este caso tipifica, aleluya, la gracia. Pero también puede significar los 5 ministerios que existen dentro de la iglesia. ¿Ok? ¿Y cuáles son estos ministerios? Conforme a Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Maestro, apóstoles, profetas, pastores y evangelistas. Amén. Estos 5 ministerios, aleluya, es lo que mantiene una iglesia en pie. Amén. Aleluya. O sea que esta entrada, estas columnas pueden también tipificar los 5 ministerios que mantienen la iglesia en pie. La puerta del tabernáculo tenía una cortina que habíamos hablado, ¿verdad? De azul, púrpura, carmesí, lino fino y querubines de obra de recamador. El lugar santo mide 10 codos por 20 codos. Amén. 10 codos de ancho, 20 codos de largo. Un codo eran 45 centímetros. ¿Alguien me puede hacer la matemática? ¿Cuánto es eso en pie? 45 centímetros. Como pies y medio. Más o menos, pie y medio. O sea, 10 codos de ancho, 20 codos de largo. ¿Okay? El 10 tipifica autoridad, orden, integridad, perfección divina y cumplimiento de la ley. Y el 20 significa redención. Ahora vamos a entrar a lo que es el lugar santo. ¿Okay? ¿Qué había en el lugar santo? ¿Alguien sabe que había? Habían 3 piezas dentro del lugar santo. Habían 3 piezas. La mesa del pan de proposición, el candelero de oro
y el altar de incienso. El altar del incienso. Son las tres piezas que habían en el lugar santo. El candelabro, la mesa de pan de proposición y el altar del incienso. ¿Ok? En el día de hoy vamos a cubrir lo que es el candelero del oro y vamos a cubrir ¿verdad? La mesa de panes de proposiciones. Próximo. Amén. Ok, el candelero de oro. Vamos a Éxodo capítulo 25, versos 31 al 40. Amén. A ver si alguien me lo lee por ahí, por favor. Éxodo 25, 31 hasta el 40, por favor. Amén. Gloria a Jesús. El candelero de oro. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cortarlo poco a poco. Amén. Aleluya. Porque eso de manzanas aquí, manzanas allá, ¿verdad? Vegetales por acá, ¿verdad? Almendras por aquí. Vamos a hacer un smoothie. Está un poquito confuso. Amén. En el día de hoy, ¿verdad? Vamos a cubrirlo poco a poco. Dice, el candelero del oro, ¿verdad? Cuando uno entra al tabernáculo, cuando entramos al tabernáculo, el candelero del oro quedaba al lado izquierdo. Amén. Quedaba a su lado izquierdo. Gloria al nombre del Señor. El candelero tenía 6 brazos de oro. ¿Ok? 3 a una parte, 3 a la otra parte. Y había una grande en el medio de ellas. Amén. Había un candelero grande y que tenía 3 brazos aquí, 3 brazos acá. Los 7 brazos contenían 7 lamparillas. Amén. O sea que el candelero tenía un candelero. El candelero tenía una lámpara pequeña. ¿Ok? Que los ponían encima de cada brazo. ¿Ok? Lo ponían encima de cada brazo. El tabernáculo de reunión no tenía otra forma de luz que no fuera el candelero de oro. ¿Ok? Esta lámpara era la única forma de luz que ellos tenían dentro de ese tabernáculo. Si esa lámpara estuviera apagada, entraban y no podían ver qué estaba pasando. ¿Ok? Esta lámpara era grande. ¿Ok? La Biblia no especifica cuán grande era, pero de acuerdo, ¿verdad?, los estudios dicen que pesa más o menos 45 kilogramos, que si lo multiplicamos sale más o menos un poquito más de 100 libras.
hablando de un candelero. Candelero. Un candelero. ¿Ok? Estamos hablando de algo grande. ¿Ok? Que tenía unos brazos así. Y eso era lo que alumbraba todo el lugar santo. ¿Ok? Esto era lo que alumbraba allí adentro. No había luz. Esta era la luz. Amén. Y esto llama la atención porque ¿quién es la luz del mundo? Cristo es la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12, ¿qué dice? Juan capítulo 8, verso 12. Y alguien me busca Juan capítulo 9, verso 5. Juan capítulo 8, verso 12. Amén. Yeah. Me van a ir y dele. Y usted, Juan capítulo 9, 5. Amén, amén. Jesús hablando dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, dice que no andará en tinieblas. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Porque tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos las estrellas, ¿verdad? Tenemos las estrellas fugaces. Hay luz alrededor de nosotros. Podemos hacer el fuego. Tenemos lámparas nosotros también. ¿Cómo es que con tanta luz, como quiera, estamos en tinieblas? Amén. Las tinieblas de las cuales hablan Jesús son unas tinieblas espirituales. Unas tinieblas, aleluya, en las cuales nosotros no conocíamos, aleluya, al Cristo de la gloria. Cuando entró el pecado al mundo, aleluya, esa luz, esa comunión que teníamos con el Padre Celestial se rompió. Aleluya, esa conexión que había, esa vida que había, ese gozo que había de estar ante la presencia. Porque ¿quién se goza de estar ante la presencia del Señor? Cuando el Señor los toca, los llenan, aleluya, y ustedes se van para la casa y ustedes dicen que, ay, qué bueno estaba el culto, ay, qué bueno estaba eso, ay, como yo sentí la presencia de Dios, ¿verdad? Si yo pudiera sentirme así todo el tiempo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llega esa luz. Esa luz llena algo, aleluya, dentro de nosotros que no podemos explicar. Podemos tener todo, pero si no está Jesús, no hay una luz. Aleluya. Y Jesús dice, el que no me tiene a mí, anda en puras tinieblas. Aleluya. Y entonces él dice, síganme para que no anden más en tinieblas. De la misma manera que el sol es la única luz de este mundo físico, Jesús es la única luz del mundo espiritual. Juan 9:5. Aleluya. Fíjate lo que dijo Jesús, entre tanto que yo estoy en este mundo. En otras palabras, él dijo, mientras yo pueda, yo voy a ser la luz de este mundo. Aleluya, mi pacto es que yo soy luz de este mundo. Aleluya, y el que se acerque no andará en tinieblas. Aleluya, imagínate si nosotros tuviéramos un Jesús que dijera, tienen 5 minutos para decidir si me quieren servir o no me quieren servir o van a seguir en tinieblas. Pero Jesús dijo, no, mientras yo esté aquí, aleluya, mientras este sea mi reino, mientras, aleluya, yo esté presente, mientras, aleluya, mi ser esté presente, aleluya, yo voy a ser la luz del mundo. Aleluya. Y como Dios hizo ese pacto, que mientras Él esté presente, y mi Dios, mi Cristo es eterno. Aleluya, eso es lo bueno. Mi Cristo es eterno, o sea, que Él siempre va a estar ahí. Aleluya, marchítese la hierba. Aleluya. Y venga lo que pase, que dice la Biblia, su palabra no pasará. O sea que si Cristo dijo, mientras yo estoy presente, yo soy la luz del mundo,
puede pasar lo que pase. Puede suceder lo que suceda, aleluya. La gente puede venir y salir, aleluya. Pero Cristo sigue siendo la luz del mundo, aleluya. La esperanza sigue estando ahí, aleluya. La habilidad de salir del mundo sigue ahí. La habilidad de acercarnos a Cristo sigue ahí. La habilidad de poder, aleluya, iluminar nuestro interior sigue estando ahí. Mientras yo soy la luz del mundo. Mientras, amén. Claro. Y más adelante Él creó lo que es la luna y las estrellas, pero al principio lo que había era una luz. Dice la Biblia, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Si uno sigue leyendo Juan capítulo 1, más adelante dice, y ese verbo era la luz del mundo. Aleluya, hablando de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, el candelabro era una sola pieza. Una sola pieza. Aleluya, aunque tenía 6 brazos, era de oro. Y era de una sola pieza. Aleluya, y es interesante, ¿verdad? Aleluya, de que una obra tan grande. Sigan conmigo, son 6. Sigan conmigo, amado. Sigan conmigo, son 6. Y hay una razón por la cual digo 6. No se preocupe. Síganme. Dice la Biblia, aleluya, que era de una sola pieza. Una sola pieza. Amén. Imagínense una obra tan grande que cualquier persona diría, hay que hacerle un cantito. Hay que hacer un assembly line, ¿verdad? Hacer el trabajo más fácil. Pero Dios dijo, lo harán de una sola pieza. Y quiero que ustedes entiendan esto, mantengan eso en la mente, porque ahorita vamos a llegar a por qué los 6 brazos estaban conectados como una sola pieza. Dice, ¿verdad? El candelabro era de una sola pieza con 6 brazos. Esto representa a Cristo como el centro. ¿Ok? Había un candelero en el centro. Este candelero en el medio no tenía división. Era una sola pieza. Y de esta salían 6 brazos. Y cuando se cuentan todas juntas, contamos cuántas. 7. ¿Ok? Mantengan eso en la mente. Esto representa a Cristo como el centro. ¿Ok? El hombre. No voy a entrar ahí todavía. Pero sí tenemos que entender. ¿Sabes qué? Me voy a meter por ahí. Ya que pues estamos hablando de esto. Habían 6 brazos que salían del candelero. ¿Qué significa el número 6? ¿Quién conoce quién significa el número 6? El número 6 es el número del hombre. ¿Por qué? Porque en el 6º día hizo Dios al hombre. Y por eso cuando leemos las escrituras podemos entender que cuando la palabra del Señor habla del número 6, está hablando de la humanidad, del gobierno humano, o simplemente el hombre, el ser humano. ¿Ok? El número 6 es el hombre. Y llama la atención, ¿verdad? De que el hombre, el número 6, el hombre, estos 6 brazos salen ¿de dónde? Del centro de este candelero. ¿Ok? El hombre, cuando fue rescatado por Dios, ¿cómo fue rescatado? El candelero está en el medio, le salen los 6 brazos
El hombre fue rescatado, ¿dónde? En la cruz. ¿Dónde? Cuando el último acto que hubo en la cruz, ¿cuál era? Conocemos las palabras, pero ¿cuál fue el último acto? ¿Dónde se lo pusieron? ¿En dónde? La lanza fue puesta en el costado. Y del costado del candelero del medio, donde salen ¿qué? Los 6 brazos. La iglesia fue formada a través de ¿qué? De ese sacrificio en la cruz del Calvario. El hombre, número 6, fue redimido a través de lo que sucedió en esa cruz del Calvario. Cuando Jesús fue traspasado por el costado, la iglesia fue redimida a precio de sangre. Cuando esa lanza fue puesta en el costado, aleluya, ahí nació el movimiento del cristiano. Alabanzas al Cordero. Cuando Jesucristo fue puesta esa lanza, ahí fue donde nosotros fuimos injertados en la vid verdadera. ¿No entendemos todavía? Juan capítulo 15, verso 5. Juan 15, 5. ¿Alguien me lo lee, por favor? Amén. Yo soy, ¿qué es la vid? Ok, ¿qué son los pámpanos? ¿Los qué? Los brazos que están en el tabernáculo del candelabro. Amén. Separado de mí nada podéis hacer. Es necesario, aleluya, que ese sacrificio que hizo Cristo con la cual nos rescató, nos injertó en él, la vid verdadera. Ahora la iglesia no se puede apartar de él. Por eso era necesario que el candelabro de oro fuera hecho de ¿cuántas piezas? Porque no hay división. Cuando somos injertados en la vid, ya somos parte de la vid. Aleluya. Cuando Cristo nos rescata, ahora somos de Cristo para siempre. Hello. Aquí ya no hay tiempo para estar pecando, para estar haciendo lo que yo quiero, para andar conforme a la carne. Cuando Cristo me salvó, cuando Cristo me libertó, ahora mi vida es de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. En altas, en bajas, en tribulaciones y cuando las cosas están bien, cuando la nevera está llena, cuando la nevera está vacía, yo sigo siendo ¿de quién? De Cristo. Porque esa luz que había en el tabernáculo hecha de una pieza, aleluya, así yo también soy uno con Dios, aleluya. Así también la iglesia una con Cristo. Todo aquel que proclama el nombre de Jesucristo ha sido injertado, aleluya. Y el hombre sin Cristo nunca ha sido nada. Pero tan pronto el hombre se acercó a Cristo, ahora somos hechos perfectos, aleluya. Y ahora juntamente con Cristo también podemos iluminar este mundo entero que también anda en tinieblas. Pero eso solamente pasa cuando la iglesia es uno, como el candelero era uno. Y Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Así de simple. Aleluya. Porque cuando usted ha visto un pámpano que no esté en la vid que echa fruto? ¿Cuándo? A lo mejor si lo planta, ¿verdad? En árboles que tú puedes cortar y plantar y crecen y bla, bla, bla. Pero que tú lo cortes, lo dejes por ahí y que eche fruto. Nunca. Nunca. Siempre tiene que ser injertado. Yo he visto en ocasiones donde, ¿verdad?,
cogen un palo de un tipo de fruta, cogen un pámpano de otra fruta y la injertan y pues echan fruta. Y la ambas, ¿verdad? Crean fruta y la crean muy bien. De lo más nice. Aleluya. Porque algo interesante, ¿verdad? Es que la iglesia ha sido injertado en la vid del israelita. ¿Me entiende bien? Tenemos que entender nuestra posición como cristianos. Aleluya. Porque a veces nosotros nos decimos cristianos y nos creemos, ¿verdad? La Coca-Cola del desierto. Aleluya. Dios vino a salvar a los israelitas. El plan de Dios para los israelitas. Lo que Dios quería hacer era con los israelitas. Aleluya, el propósito de Dios eran los israelitas. Pero la iglesia, por gracia de Dios, ahora es injertada. Somos adoptados. Aleluya, tenemos que estar, la iglesia tiene que tener mentalidad de adoptado. Aleluya, y a veces nosotros nos creemos, ¿verdad? Lo que somos los hijos, los verdaderos hijos de Dios. Somos adoptados. Adoptados y nos creemos hijos. Pero somos ¿qué? Adoptados. Y a veces, ¿verdad? Yo digo, a veces puede que nosotros en ocasiones somos ignorantes y la misericordia de Dios es grande. Pero a veces le reclamamos a Dios promesas que no son para nosotros. Las promesas son para los israelitas. Queremos, ¿verdad?, los beneficios como de hijos, pero somos adoptados. Tenemos que tener esa mentalidad de que la iglesia es adoptada. Adoptada. De que nos trata como hijos suyos propios, sí, pero somos adoptados. Por eso que cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, nosotros oramos y lo pedimos en el nombre de ¿quién? Porque Cristo nos ¿qué? Nos hizo hijos. ¿Y qué es Cristo en nuestras vidas? El mediador entre ¿quién? Entre Dios y el gentil. Entre Dios y el gentil. Cristo vino para los gentiles. Dios estaba ahí para ¿quién? Los israelitas. Pero lo suyo fue y los suyos no lo recibieron. Pero ahora la iglesia es rescatada por Cristo. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora hemos recibido el espíritu de adopción que clama. Tenemos que entender eso. Somos adoptados hijos de Dios. Así que deje su mala crianza y póngase el buen vivir. Así de simple. Así de simple. Aleluya. Pero sí que a veces oramos y le pedimos a Dios, Señor, tu palabra dice, tú prometiste. Sí, mi hijo. Pero tú no entiendes que no es para ti, pero ¿sabes qué? Te tengo misericordia. Te tengo amor. Y una relación así nos lleva a enamorarnos aún más de Dios, que no siendo merecedores de las promesas que no fueron para nosotros, ahora nosotros caemos ¿qué? Más enamorados. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es que ama más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó poco? Al que se le perdonó más termina amando más. ¿Por qué? Porque ahora también anda sentado a la mesa del Padre, comiendo el mismo pan que está comiendo el legítimo Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos que entender que hemos sido injertados. No éramos, ahora somos. No fuimos, pero ahora somos parte. No se supone, pero ahora soy. Aleluya, no se supone que fuera luz, pero ahora yo soy luz. Aleluya. Y dice la palabra, ¿verdad? En Juan capítulo 1 al 5, que lo habíamos mencionado, yo lo voy a leer ahora. En el principio era el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron ¿qué?
hechas, sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la que, la vida, y la vida era la que, la luz de quién, de los hombres. La luz en las tinieblas que, y las tinieblas no contra ella. Ahora esto es interesante. Esto es interesante, esto es un poquito de ciencia. No hay nada en este mundo que no crezca si no tiene la luz del sol. Simple. Nada en este mundo crece si no recibe sol. Ponte una semillita y protégela del sol, que no te va a dar nada. No te da nada. En el principio, y esto es bien, pero bien interesante. Dice la Biblia que lo primero que creó Dios fue ¿qué? Los cielos y la tierra. Después que creó los cielos y la tierra, no creó los árboles, no creó el océano, los pescados, las aves, las bestias, el hombre. ¿Creó qué? Nosotros oramos y lo pedimos en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque Cristo nos ¿qué? Nos hizo hijos. ¿Y qué es Cristo en nuestras vidas? El mediador entre ¿quién? Entre Dios y los hombres. Entre Dios y el gentil. Entre Dios y el gentil. Cristo vino para los gentiles. Dios estaba ahí para ¿quién? Los israelitas. Pero lo suyo fue y los suyos no lo recibieron. Pero ahora la iglesia es rescatada por Cristo. Por eso es que nosotros oramos en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ahora hemos recibido el espíritu de adopción que clama. Tenemos que entender eso. Somos adoptados hijos de Dios. Así que deje su madre crianza y póngase a vivir. Simple. Así de simple. Aleluya. Pero sí, a veces oramos y le pedimos a Dios, Señor, tu palabra dice, tú prometiste. Sí, hijo. Pero tú no entiendes que no es para ti, pero ¿sabes qué? Te tengo misericordia. Te tengo amor. Y una relación así nos lleva a enamorarnos aún más de Dios, que no siendo merecedores de las promesas que no fueron para nosotros. Ahora nosotros caemos ¿qué? Más enamorados. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es que ama más? ¿Al que se le perdonó más o al que se le perdonó poco? Al que se le perdonó más termina amando más. ¿Por qué? Porque ahora también anda sentado a la mesa del Padre, comiendo el mismo pan que está comiendo el legítimo Hijo de Dios. Porque de tal manera amó a Dios. Tenemos que entender que hemos sido injertados. No éramos, ahora somos. No fuimos, pero ahora somos parte. No se supone, pero ahora soy. Aleluya. No se supone que fuera luz, pero ahora yo soy luz. Aleluya. Y dice la palabra, ¿verdad? En Juan capítulo 1 al 5, que lo habíamos mencionado, yo lo voy a leer ahora. En el principio era el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron ¿qué? Hechas. Sin él nada de lo que ha sido fue hecho. En él estaba la ¿qué? La vida. Y la vida era la ¿qué? La luz de quién? De los hombres. La luz en las tinieblas ¿qué? Y las tinieblas no contra ella. Ahora esto es interesante. Esto es un poquito de ciencia. No hay nada en este mundo que no crezca si no tiene la luz del sol. Simple. Nada en este mundo crece si no recibe sol. Ponte una semillita y protégela del sol, que no te va a dar nada. No te da nada.
En el principio, en esto es bien, pero bien interesante. Dice la Biblia que lo primero que creó Dios fue ¿qué? Los cielos y la tierra. Después que creó los cielos y la tierra, no creó los árboles, no creó el océano, los pescados, las aves, las bestias, el hombre. Creó ¿qué? La luz. Porque sin luz nada crece, nada existe. Y dice Juan que Jesús, de igual manera que esa luz en el libro de Génesis, aleluya, fue, aleluya, el vínculo que Dios usó para crear vida en esta tierra. Dice que de esa misma manera Jesús es la misma luz que da vida a ¿quién? Lo dice ahí, verso 4. En él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de ¿quién? De la misma manera que la luz que había en el principio del libro de Génesis hizo el mundo entero, esta luz, Jesucristo, es la que da vida a ¿quién? Al hombre. Come on somebody. Come on somebody. Aleluya. Y esa luz, Jesucristo, ahora nos da vida a todos nosotros. Somos nuevos en Cristo. Éramos muertos en el pecado. Ahora vivimos en el Espíritu. ¿A través de quién? Cristo. De Cristo, la luz. Por eso es que muchas veces Jesús usa, ¿verdad?, parábolas que son de agricultura, que el sembrador salió a sembrar. Aleluya, la palabra es plantada, pero ¿quién es que da la luz? Cristo es que da la luz. ¿Quién trae esa lluvia? Cristo, el Espíritu Santo, cuando a veces viene a redarguirte. Aleluya. Y todo eso en conjunto. Me encanta como Cristo usa la agricultura en forma de, aleluya, de parábolas. Porque así nosotros podemos entender qué es lo que Cristo está diciendo. Aleluya. Y el sembrador salió a sembrar. Y fue plantada. Cayó aquí, cayó allá. Y pasó el tiempo, pasó la lluvia, vino el sol, todo creció. Porque cuando Cristo está, todo cambia. Hay un corito que dice algo así, que dice que cuando Cristo está, todo cambia. Y cuando está, todo se transforma. Llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría. Para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. ¿Pero por qué? Why? Porque Él es luz. Y la luz es vida. La luz es vida. Cuando Él pasa hay vida. Por eso que cuando aquí, aleluya, la presencia de Dios se mueve y Dios está hablando y el poder de Dios se está manifestando, aleluya, el que está allá atado, el que está por allá, que no ha conocido a Cristo, aquel que está por allá, aleluya, que se ha apartado por tanto tiempo, de momento tú lo ves que están llorando, pasan al frente. ¿Por qué? Porque cuando está la luz hay vida y lo que está muerto tiene que crecer y vivir de nuevo. Nosotros somos esa luz del mundo. Porque nosotros, de igual manera que el Espíritu Santo moraba en Jesús, mora también en la iglesia. Y ahora, aleluya, Dios mora en este trono. Y dice la Biblia que la luz no se puede esconder. Déjala brillar.